Muy buenos días, familia, muy buenos días, Mispohat de Facebook. Mispohat en hebreo significa familia. Y la verdad que en este tiempo nos estamos convirtiendo a través del Facebook una familia que nos esperamos, que anhelamos escucharnos, ¿verdad? Que anhelamos recibir esa palabra. Tenemos nuestros horarios, tenemos nuestro tiempo y también Dios quiere que en tu intimidad, en lo personal, anheles escuchar su palabra y le busques. Yo soy la apóstol Verónica de Bravo y en esta mañana les saludo con un saludo muy particular. El saludo de Dios te bendiga, Dios te anime, Dios te dé fuerza, Dios te aliente, Dios sea tu esperanza. Es importante que recibas este saludo, porque cuando lo recibís se produce algo tan poderoso en tu espíritu que sea como sea el estado en que nos encontramos, cambia por el poder del Espíritu Santo. Así que les saludo y hoy quiero hablar acerca de no tener temor, porque el temor es terrible, las consecuencias cuando se apodera de nuestra mente y de nuestras emociones. Por eso la palabra nos dice, más de 365 veces, se lo dicen los que la han estado estudiando, que no temas, la palabra no temas. ¿Por qué? Y porque es un no temas para cada día del año. Nosotros tenemos 365 días en el año y para cada día Jesús nos da un no temas. Pero ahora lo quiero leer acá en la palabra, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 32. Jesús venía hablando con sus discípulos, con los que lo acompañaban a todas partes cuando él vino y predicó el Evangelio en todas partes, en la ciudad, en las aldeas, en la playa, en la montaña. Nunca se quedó quieto el Señor, pero nunca andaba solo, siempre andaba con sus discípulos. Y también con aquellas personas que se impactaban y eran tan tocadas por su palabra y también eran sanados que lo seguían al Señor. Y les dijo en una reunión íntima a sus discípulos estas palabras: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Ahora esa manada somos nosotros. Y Jesús es el mismo y vive y hoy nos quiere decir, en este tiempo, en las circunstancias que vivimos, que nos rodean, el Señor nos quiere decir, no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque ya en el hecho de escuchar que dice a vuestro Padre os ha placido daros el reino, ya con esa palabra nosotros tenemos un cambio en nuestras emociones, porque dice que Dios es nuestro Padre. Eso quiere decir que nosotros no somos huérfanos, no estamos abandonados, no tenemos que sentirnos huérfanos, ni como que estamos a la deriva, a la buena de Dios, como dice a veces la gente. Porque tenemos un Padre y todos sabemos que cuando tenemos Padre, el Padre se encarga de muchas cosas y nos sentimos seguros con un Padre. Sentimos que estamos protegidos. En mi caso, en mi familia, mis hijos sienten no solo que están protegidos, sino que hay ricas comidas y hay muchas cosas para compartir todos juntos. Entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos un Padre, eso nos da un descanso a nuestra vida. Por eso no tenemos que tener miedo, porque tenemos un Padre. Y también dice la palabra manada. Y la palabra manada me habla de un montón de ovejas, un montón de animales. Y ustedes saben que las ovejas y los animales, ellos no piensan dónde vamos a ir a comer hoy, dónde está el peligro. Ellos tienen un pastor. Y ese pastor es el que se encarga. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta del rey David. Dice que David era un buen pastor. Y dice que él las llevaba a las ovejas a los pastos delicados. Las llevaba a los lugares donde él sabía que las ovejas iban a comer bien. Y no solo cuenta eso la Escritura en el Antiguo Testamento, si querés leerlo, busca la parte del rey David, cuando todavía no era rey y era pastor de ovejas.
Dice también que cuando venía el enemigo a atacar a sus ovejas, el oso, el león, dice que David, él mismo salía a defenderlas y dice que sacaba a esos animales, los mataba, los sacaba del peligro que pasaba a su rebaño. Entonces, cuando Jesús dice la palabra Padre y la palabra manada, ya tenemos tanta seguridad de nuestro espíritu, porque manada sabe, la manada de animales sabe que alguien las va a alimentar, que alguien les va a dar dirección, que alguien las va a proteger. Así que hoy Dios nos quiere recordar quiénes somos, lo que somos en el reino de los cielos, porque cuando nosotros dijimos sí a Jesús y le aceptamos en nuestro corazón, dice Juan 1:12 que pasamos en ese momento a ser hijos de Dios. Dice exactamente el versículo: a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben, les da potestad de ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber que tenemos derechos, que tenemos acceso a muchas cosas, que tenemos seguridad en Dios, acceso a todo lo que le pertenece al Padre, seguridad de su protección. Jesús no nos ha dejado solos, así como el Padre no lo dejó solo a Él, no nos dejó a nosotros solos. ¿Y de qué podemos tener miedo en este tiempo? Y bueno, no hace falta mucho decirlo, ¿verdad? Pero yo quiero decir algunas cosas que escribía. No tenemos que tener temor a tener necesidades, a pasar necesidades, a que nos falte el alimento, a que nos falte la provisión para nuestros hijos, a que nos falte la provisión para nosotros. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor a lo que pasa alrededor, a que alguien nos dañe, a que alguien nos perjudique. No tenemos que tener temor. Tampoco a que sucedan cosas, porque muchas veces la gente escucha noticias, informaciones de cosas extrañas, y bueno, el que no es hijo de Dios se atemoriza, porque no sabe qué está pasando. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios todo lo que sucede ahora y lo que va a suceder después. Por eso es importante que nos posicionemos como hijos de Dios, que nos posicionemos en los derechos y privilegios que Jesús nos dio. Quizás el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tienen que vivir con confianza, y no como las personas que no tienen a Dios, sino con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo vencí al mundo. Entonces, en el momento de la dificultad, Jesús está con nosotros. Pero si nosotros nos empezamos a desesperar, nos empezamos a oprimir, empezamos a volvernos locos, entonces no puede actuar el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Si quiere, usted puede anotar estos versículos, y si usted siente que le viene esa inseguridad, la preocupación, la duda, vuelva a leer estos versículos, porque el Padre nos quiere hablar en esta mañana. O sea, los cristianos en esta tierra, en este mundo, no estamos solos, no estamos a la deriva. El Señor nos ha dejado la palabra, nos ha dejado la oración y nos ha dejado la fe, que es lo que quiero apuntar. Dice, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que si estamos teniendo cobardía y temor, eso es un espíritu que no está viniendo de Dios, que está viniendo del entorno, de las noticias, de los comentarios de la gente, de muchos lados viene el temor o la inseguridad o la cobardía, pero no viene de Dios. Dios nos ha dejado muchas herramientas y muchas armas para que ese temor no se meta en nuestro corazón. Pablo le escribe estas palabras a uno de sus discípulos, a Timoteo. Le escribe esto porque él había quedado al frente de una congregación y de repente se encontró ahí, vio las dificultades que habían en el lugar
y empezó a tener esa cobardía. Pero Pablo le escribe y le dice, Timoteo, no, ese espíritu no viene. Y yo te lo digo a vos en tu casa, en el lugar donde estás ahora. Si estás sintiendo eso, eso no viene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. Dios nos ha dado espíritu de amor, de fe y de dominio propio. ¿Y sabes lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice unas palabras, le da un consejo, el cual también es para nosotros y para ustedes que están ahí escuchando este devocional. Y el consejo que le da Pablo dice, mira Timoteo, acordate de cómo era la fe de tu abuela Loida. Acordate qué hacía tu madre Eunice cuando venía la inseguridad. Acordate. Dice, acordate que eran mujeres de fe, eran mujeres que no se acobardaban, que empezaban a orar, que empezaban a interceder. Le dice en ese mismo pasaje, si querés buscarlo ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, por ahí le dice, acordate de tu abuela y de tu mamá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos viene la inseguridad? Cuando nos viene el temor. No tenemos que profundizar en ese pensamiento negativo de temor, no tenemos que ahondar y averiguar más y que dice Google y que dice fulano de tal o el profeta o otras personas. No tenemos que meternos por ese camino, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Lo que tenemos que empezar a pensar es que han hecho los siervos de Dios que están registrados en la Escritura y qué tenemos que hacer nosotros según el ejemplo. Si nos vamos a, por ejemplo, Hebreos, todo el capítulo 11, Hebreos, vos vas a poder ver las personas que por la fe hicieron muchas hazañas, pasaron por este mundo, igual que nosotros, vivieron en otro tiempo, circunstancias distintas, pero igual tuvieron que enfrentar sus gigantes, sus adversidades, y dice que por la fe vencieron. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, ponete a ver a las personas de fe y saca esa sustancia para tu vida. Hoy Dios no quiere, algunos están pensando, hoy ya casi un mes recluidos, que ya no sé qué vamos a hacer, pero eso no viene de Dios. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos cada vez más y le sirvamos a Él y hagamos cada uno lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pablo, cuando le está hablando a Timoteo, no está en Miami, no está en las islas del Caribe, Pablo. No es que él estaba al sol, tomando sol en la arena y le manda ese mensaje a Timoteo. Todo eso es hermoso, pero en ese momento Pablo no estaba en esa situación. A nosotros nos gustan disfrutar de esas cosas y no estoy diciendo que eso sea malo, que eso sea un pecado, disfrutar de las cosas hermosas que Dios nos permite vivir. Pero hay veces que nos permite vivir esas cosas y hay veces que tenemos que pasar por dificultades como las que estamos viviendo en este tiempo. Y tenemos que aprender a vivirlas y aprender a tomarnos de aquellas cosas que nos dan fuerzas para seguir adelante y a la vez que nosotros somos personas que inspiramos a otros con nuestra manera de actuar, de hablar y de proceder. Pablo en ese momento estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel porque por predicar el evangelio, los religiosos de esa época se encargaron de ir a las autoridades para que Pablo no siguiera predicando el evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en una cárcel. Y ahí estaba el apóstol Pablo. Y él no estaba diciendo, oh, pero ahora, bueno, ya soy libre, no necesito predicar más porque estoy acá. Él dice que escribía las cartas y por medio de las cartas seguía discipulando a su gente, seguía animando, seguía fortaleciendo y le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, vos no tengas vergüenza ni temor por mi condición. Al contrario, que te sirva de ejemplo de que sí se puede. Porque a nosotros no nos encierran las paredes, no nos encierran las puertas de cárceles. A nosotros lo que nos encierra es el temor, es la falta de confianza en Dios.
es no ver la salida, el camino tan maravilloso que tenemos hacia Dios, que no lo tienen todos. Entonces Pablo le dice, vamos Timoteo, tené ánimo, no te pongas a pensar lo que no tienes que pensar, tenés que pensar en lo que Dios dice. Ya llevamos muchos años capacitándonos, instruyéndonos, preparándonos con la palabra ahí al alcance de la mano. ¿Para qué? Para que este tiempo lo podamos vivir. Entonces, para no tener temor, tenemos que aumentar la fe. Y cuando aumentamos la fe, nos viene la valentía y nos viene el dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, mira, ¿sabes lo que nos ha dado Dios? Espíritu de dominio propio. Y ese dominio propio no se tiene que perder, no se tiene que terminar, no se tiene que ir. El dominio propio viene de Dios y viene nutrido por la fe y por la palabra y por la oración y por la alabanza y por el ayuno. Así se nutre el dominio propio, y este es el tiempo en que nosotros debemos brillar como las estrellas en la oscuridad. ¿Has visto cuando en la noche miras el cielo y ves la luna y ves las estrellas cómo brillan en medio de las oscuridades, de las tinieblas? Así es tiempo de salir a la escena, de salir a cumplir una función como hijos de Dios y de brillar donde estamos. Y yo voy a ir terminando con otro versículo que se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el verso 1, capítulo 9. Y estas palabras Dios se las dijo a Josué, pero en este momento yo te pido que las tomes como que Dios te las está diciendo a vos y me las está diciendo a mí. Así que disponete para recibir lo que Dios te dice. Disponete, prepárate, animate en este día. Mira lo que dice acá. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas. Otra vez aparece la palabra no temas. ¿Por qué le diría Dios a Josué eso? No temas ni desmayes, dice. Porque hay gente que se atemoriza tanto que se cae desmayada. Porque eso produce el temor. Inseguridad, limitación, fracaso, te saca la visión en el momento. Pero Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. O sea, Dios no quiere personas llenas de inseguridad, porque para eso nos ha dejado la palabra. Y dice, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Resulta que Josué había sido uno de los de la mano derecha de Moisés. Moisés sacó de la esclavitud de Egipto, como lo estuvimos viendo este fin de semana cuando hablábamos de las Pascuas con el apóstol Claudio Bravo. Sacó de la esclavitud y bueno, hizo cosas tremendas Moisés, solamente con la confianza en Dios. El otro día Dios me hablaba, yo le preguntaba a Dios sobre las cosas que hacen falta en este tiempo para poder promover el evangelio, un micrófono, una cámara, buen audio, una sala acústica. Entonces el Señor me decía, pensar que yo a Moisés lo hice sacar de la esclavitud al pueblo con un palo. Moisés tenía una vara en su mano. Era todo lo que tenía. Pero cuando Moisés tomaba esa vara se hacía poderosa en las manos de Moisés. Entonces Dios me estaba diciendo, necesito que sean llenos de mi espíritu. Y así usted esté promoviendo el evangelio a sus grupos de WhatsApp con un teléfono, con un videíto, el Espíritu de Dios va a estar en su vida y usted va a ser fuerte y usted va a ser poderoso y va a provocar sanidad, milagros, restauración. Porque bueno, el Señor no dice que te salgas a comprar lo que no tenés ahora. Dios dice que lo que tenés, eso uses. Es como, por ejemplo, a la viuda, cuando el profeta le fue a dar un milagro de provisión, le dijo, trae todas las vasijas que tenés.
o las vasijas que puedas conseguir prestadas, pero con eso Dios se va a glorificar. Dios va a usar. Si nosotros estamos en esa, no voy a decir, no quiero usar entretenidos, sino ocupados en eso y buscar más del Espíritu de Dios para dar más y leer más para dar más, y estamos en esa condición, en lugar de estar averiguando qué va a pasar, qué van a hacer en los Estados Unidos, qué van a hacer en Brasil, qué van a hacer en los diferentes países, aunque sí nos importa la gente, nos importa la condición humana, pero si vos estás con tu mente ahondando en eso, no va a venir fe a tu vida. Lo que va a venir es más preocupación, lo que va a venir es más desánimo. Y hoy la gente necesita que nosotros estemos, como Dios le dijo a Josué, esforzados, que nos mantengamos esforzados, que no nos tiremos a una cama a llorar, que no nos metamos en el baño a llorar, que no nos escondamos en el pensamiento de inseguridad, sino que estemos esforzados. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. O sea que lo que te cuesta, ponele pila. Y dice, y que seas valiente. Y la palabra final de ese versículo, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó esta semana pasada? ¿Qué te pasó hoy? ¿Tuviste algún inconveniente con alguien? ¿Tuviste un problema con tu familia, con los vecinos, con el trabajo? ¿Saliste a trabajar y no te fue bien? Bueno, no te hundas en el lodo de la desesperación, sino camina por arriba del lodo. Así como cuando Pedro empezó a caminar en las aguas, él le dijo a Jesús, yo quiero caminar sobre las aguas, Señor, como vos. Y Jesús, la verdad que no se enojó ni se molestó por eso, sino que no dijo, ay, este Pedro, qué agrandado, siempre queriendo llamar la atención. No dijo eso. Dijo, ven Pedro, a Jesús le gusta cuando nosotros somos gente de arrojo, de fuerza, que lo que no sabíamos hacer lo queremos hacer, ayudados por el Espíritu. A Jesús le gusta. Y le dijo, ven Pedro. Y Pedro, ¿qué pasó? Empezó a caminar sobre las aguas, igual que Jesús. Lo que ocurrió es que después se puso a mirar al costado, a otro lugar, y al ver el viento, el mar y todo lo que estaba alrededor, se empezó a hundir. Pero el Señor te dice, también en Hebreos capítulo 12, verso 1, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo miremos a Jesús, la fe va a venir a nosotros. Y vamos a vivir de gloria en gloria y de poder en poder. Así hemos sido diseñados en nuestra nueva formación de hijos de Dios. Con esa formación hemos sido diseñados para que vivamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y eso es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Así que te animo en este día. Ten ánimo, ten confianza, te dice el Señor. Sé de los que fortalecen a los demás y no de los que viven de que le den confianza, que le estén diciendo, animate y pasándole la mano a la cabeza. No, vos tenés que ser el que se levante, la que se levante en este día. Estoy muy contenta de poder traer esta palabra que primero Dios me dio esta mañana a mí. Quiero orar por tu vida. Quiero orar. No sé dónde estás en este momento, pero sí sé que la oración del justo puede mucho. Y cuando nosotros venimos a Cristo somos justificados por la sangre del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado una herencia poderosa y esa herencia ya la comenzamos a disfrutar, que es la oración, que es la palabra, que es la alabanza. Esas son las herramientas que nos dejaste, la herencia que nos dejaste,
para poder estar un tiempo más en esta tierra, pero después cuando nos vayamos a tu presencia, la vamos a disfrutar ampliamente y para siempre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, porque puede estar todo cerrado a nuestro alrededor, pero el camino hacia ti está totalmente abierto. Está en nosotros, papá, caminar por él. Te doy gracias, te pido por cada persona que está recibiendo este devocional, que tú libertes su mente, libertes sus emociones, libertes su corazón, liberte su boca, liberte sus oídos, Padre, que los liberte de todo lo que se quiere meter a su vida para destruirlo, y que venga el poder del Espíritu Santo y toque su vida, toque su cuerpo. Llena, Señor, llena esa persona, llénala de ti, llénala de nueva confianza. Ay, que haya un cambio, que haya un traspaso de lo negativo a la bendición tuya, Padre. Te lo pido ahora, y que las personas que están sufriendo un dolor en este momento, muchos están sufriendo dolores en sus estómagos por causa de los nervios, gastritis, ansiedad, pánico, todos esos espíritus de enfermedad, yo ordeno en el nombre de Jesús que salgan fuera de las vidas, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y que venga la paz de Cristo, y que cambie el ambiente, que cambie el lugar. Gracias, Señor, porque sé que tú vives y que esto es posible. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué te aconsejo ahora? Que luego de esto te levantes, abras las ventanas de tu casa, pongas alabanza, empieces a hacer lo que tengas que hacer, lo que está atrasado, empieces a alabar a Dios, y luego que termines, a la intimidad con el Señor, a orar, a adorarle y a abrir la palabra y llenarse de la fe de Cristo. El Señor les bendiga, y nos volvemos a encontrar esta noche a las 21 horas. Dios les bendiga, un abrazo.